Entonces vamos al diagnóstico y esta es por mucho la diapositiva más importante que quiero que pongan atención, ¿vale? Prediabetes, diabetes. Dos criterios de estos nos van a hacer el diagnóstico, ¿vale? Tenemos como tal tres pruebas que se pueden convertir en cuatro, ¿sale? Tenemos la glucosa en ayuno, tenemos la hemoglobina glicada y tenemos la glucosa al azar. Esta glucosa al azar también la pueden encontrar como criterio postprandial. Generalmente se toma a las 2 horas de que el paciente comió. Y aquí es muy puntual también porque algunos también agregan lo que es la clínica. Si tiene las 4P, también se puede agregar como una característica distintiva que se puede usar como criterio diagnóstico, ¿vale? Pero clásicamente, en cuestión de laboratoriales, esto es lo que quiero que se lleven a su casa, ¿vale? Glucosa en ayuno para prediabetes de 100 a 125, hemoglobina glicada de 5.7 a 6.4, glucosa al azar o postpandreal a las 2 horas tiene que estar en menos de 199. Evidentemente en este caso está de 140 a 199, pero vean, los rangos están limitados a ese espacio. Ahora, ¿qué sería lo normal? Lo normal sería que la glucosa en ayuno estuviera en menos de 100, la hemoglobina glicada en menos de 5.7, al azar o pospandreal a las 2 horas en menos de 140. Entonces, todo lo que sale fuera de ese rango de lo normal lo vamos a catalogar como prediabetes, porque no está normal, pero tampoco llega al rango de diabetes, ¿vale? ¿Cuáles son los rangos para diagnosticar diabetes? Glucosa en ayuno, más de 126 miligramos sobre decilitro. Este parámetro, apréndanselo sí o sí, así de cajón, porque literalmente esto lo pueden llegar a preguntar en el Nacional Super, de que sí o sí. Hemoglobina glicada, arriba de 6.5. Glucosa al azar o postpandreal a las 2 horas de más de 200, ¿vale? Entonces, importantísimo porque cualquiera de estos nos ayuda al diagnóstico. Para poder yo hacer el diagnóstico, ocupo dos resultados alterados. Incluso puede ser que yo tenga una glucemia en ayuno y posteriormente le pida al paciente estudios, o sea, en este caso, pedirle, por ejemplo, una hemoglobina glicosilada y vienen una semana después, ¿no? Yo ya sé que su glucemia en ayuno salió alterada y ahora su hemoglobina glicada está alterada, está en 7 o está en 8. Entonces yo tengo ya dos resultados anormales, ¿no? El resultado de la glucemia en ayuno que le tomé una semana previa y en este caso el que me está trayendo, que es el de la hemoglobina glicada, que está en 7-8. Entonces yo con estos dos criterios, yo ya puedo hacer diagnóstico. Les digo, aquí podríamos agregar lo que es la clínica, que son las famosas 4P que ya acabamos de ver en la clínica, ¿vale? Recuerden, el número mágico son dos resultados anormales de laboratorio. Pueden ser en diferente tiempo, pero a fuerzas tienen que ser dos diferentes de estos, ¿vale? Puede ser la glucosa en ayuno con la hemoglobina glicosilada, puede ser la glucosa al azar o postpandreal con la glucosa en ayuno, pero ya saben, a fuerza tiene que ser dos resultados que estén alterados. Les pongo aquí una estrellita porque esta diapositiva de verdad tiene muchísima importancia. Seguramente habrán visto estos famosos cargas de lo que sería glucosa. Esta es una glucosa de 75 gramos que básicamente se utiliza para hacer una prueba que se le conoce como prueba de tolerancia oral a la glucosa, donde básicamente usamos este líquido para dárselo al paciente, el paciente lo bebe y vamos midiendo la glucosa conforme va pasando el tiempo. Esta misma prueba que se hace en el paciente con diagnóstico de diabetes tipo 2, también lo hacemos en pacientes con diabetes gestacional. Seguramente ya se dieron cuenta en obstetricia cuando vimos esa clase que, más bien apenas la vamos a ver, que básicamente hay unos criterios que se conocen como criterios de Carpenter, que básicamente se tienen que aplicar entre la 24 y la 28 semana de gestación. Ya después veremos por qué es específicamente en esas semanas, pero se les da este líquido a los pacientes y vamos midiendo la glucosa conforme va pasando el tiempo. De ahí vamos decidiendo si está normal o si está dentro del parámetro, ¿vale? Entonces, muy importante, esta diapositiva sobre todo, guárdenselas, ¿vale? Tómenle foto, tómenle screen, de verdad guárdenla por ahí porque sí es muy importante. En cuanto a pruebas adicionales, ya diagnosticamos a nuestro paciente con diabetes, ya tenemos al paciente cribado, ya sabemos que tiene diabetes, ya le explicamos qué vamos a hacer. Si es un adulto mayor, arriba de 65 años, vamos a aplicar todas las escalas geriátricas, que si el Frail, que si escalas cognitivas, ahorita vamos a ver cuáles otras más, el SARF, ahorita vamos a ver varias de estas, ¿vale? En cuanto a lo que serían pruebas adicionales, ¿qué es lo que vamos a pedir? Índice tobillo-brazo, sobre todo para el desarrollo de enfermedad arterial periférica, perfil lipídico para valorar riesgo cardiovascular, microalbuminuria, sobre todo para ver si tenemos daño renal, estimación de la tasa de filtrado glomerular con creatinina, aquí usando lo que es la fórmula del CKD-PI. Aquí me gustaría mencionar que hay una clásica regla o una fórmula específica para los pacientes diabéticos, que es la MDRD.
Esta fórmula clásicamente siempre se nos ha dicho que es para los pacientes diabéticos, pero en la nueva guía de práctica clínica de pacientes con adultos con diabetes mellitus, sí nos especifica la fórmula del CKD-Pi. Entonces, si llegan a preguntar de fórmula en paciente diabético para tasa de filtrado glomerular, pongan CKD-Pi, ¿vale? Esta se tiene que hacer anual y también tenemos que revisar más cosas, ¿no? Neuropatía, fondo de ojo, electrolitos séricos, examinar la piel, pues que pues, por datos de acantosis nigricans y medir niveles de B12. Muy importante esto de la B12 porque fíjense que en pacientes diabéticos puede haber una disminución de lo que es esta vitamina. Entonces, recuerden que la B12, una de las características clínicas que tiene es que si hay ausencia, el paciente clásicamente va a tener anemia. ¿Sale? ¿Alguien se acuerda qué tipo de anemia desarrollan los pacientes con ausencia de B12? Es una anemia muy característica que por lo general tiene neuropatía asociada. Hay parestesias en los pacientes con déficit de vitamina B12, pero hay una anemia característica de los pacientes con bajo nivel de B12. Esa anemia, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Es una anemia megaloblástica. Recuerden que las dos causas de anemia, alguien ya lo puso, exactamente, muy bien Jennifer, muy bien doctora, muy bien doctora Jennifer, muy bien doctora Alma, también megaloblástica, exactamente. Recuerden que las dos principales causas de anemia megaloblástica es por déficit de B12 y por déficit de B9. La B9 es el ácido fólico. ¿Cuál sería la manera clínica de diferenciarlas? La B12, cuando disminuye, por lo general, el paciente tiene parestesias. Entonces, si el paciente les dice que tiene parestesias y aparte ven un frotis y un volumen corpuscular medio arriba de lo que sería 100, hay que pensar en una anemia macrocítica y en este caso, pues una anemia megaloblástica, ¿no? Que básicamente estos dos se pueden tomar como sinónimos, ¿vale? Entonces, muy importante, qué bueno que se la saben, excelente doctoras. Y pues bueno, cosa muy importante, también esto apúntenlo en rojo, ¿vale? El fondo de ojo, la examinación por el oftalmólogo tiene que ser inmediata. Esto apúntenlo así en rojo, 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 ¿vale? Cuando diagnostiquemos un paciente con diabetes tipo 2, la referencia al oftalmólogo es inmediata, ¿vale? Inmediatamente en cuanto se diagnostique hay que mandar al oftalmólogo porque por lo general la gran mayoría de pacientes ya presentan cambios. Pueden ser exudados, pueden ser bucles, pueden ser zonas con algunas alteraciones ahí vasculares, incluso vasos que se encuentren con crossovers anormales. Entonces es muy importante mandar a oftalmólogo inmediato en cuanto se diagnostique diabetes tipo 2. No así la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1, cuando se diagnostique, el tiempo para mandar al oftalmólogo es en 3 años después de su diagnóstico, ¿vale? Entonces es una pregunta muy fuerte, muy dura, extremadamente difícil, pero si la contestamos está bien papita, ¿no? Simplemente diabetes tipo 2 inmediato al oftalmólogo, diabetes tipo 1 a los 3 años al oftalmólogo, ¿vale? Entonces, importantísimo esto. Recuerden que la examinación de la neuropatía se hace con un monofilamento. Seguramente tendrán por ahí un martillo de reflejos. En la parte inferior le pueden sacar algunos traen como un pivotito, como un clavito, y otros está como con una porción romboidea. Con esa zona se hace la examinación de lo que es la neuropatía, ¿vale? Entonces, muy importante, no se les olvide todo esto que hay que pedirle al paciente, sobre todo porque si sabemos qué vamos a pedir, cómo lo vamos a abordar, pues vamos a entender cómo lo vamos a tratar a final de cuentas, ¿vale? Porque vamos a tratar de prevenir todas las consecuencias. Escalas geriátricas importantes, ¿vale? Aquí en este caso, recuerden sobre todo estas que nos da la GPC. Tenemos la escala del Auton-Brody, que básicamente es para actividades instrumentadas de la vida diaria. Para actividades básicas, se da el índice de Bartel. Muy importante, no se confundan con Bartel y con Braden. Braden es una escala, eso apúntenlo en rojo, que se usa para lo que es desarrollo de úlceras por presión. Y Bartel es para actividades básicas. Les digo esto porque a mí me confunden bastante estas dos y últimamente ya me he hecho como la diferenciación entre Bartel y Braden, ¿no? O sea, como diferenciarlas, ¿no? Braden, úlceras por presión, Bartel, actividades básicas, ¿vale? Tenemos escalas de depresión. En el paciente geriátrico específicamente se usa la escala de depresión de GDC-15. Y tenemos también lo que es la escala para el deterioro cognitivo, que sería el Mini-Mental Cog. Este sobre todo lo aplicamos mucho porque recuerden que los pacientes con diabetes y ancianos pues tienen mayor riesgo de hacer demencia, ¿vale? Entonces, importante, el síndrome de polifarmacia se va a definir cuando tengamos más de 5 fármacos. Importantísimo esto, más de 5 fármacos en un paciente anciano, un paciente geriátrico, ya es polifarmacia. Incluso hay algunas guías que dicen que si tenemos un fármaco que está dado de
de manera mala, o sea, que no está indicado de manera pertinente, también se puede considerar como polifarmacia, ¿vale? Estas escalas se tienen que hacer de manera anual, sobre todo para ir revisando que el paciente no vaya teniendo más deterioro, incluso su estado nutricional se tiene que estar valorando constantemente, ¿vale? Entonces, muy importante, se los dejo por aquí para que sepan cuáles escalas son las que tenemos que estar revisando siempre.